Vamos a iniciar con la cuarta clase del curso. En esta clase, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Entonces vamos a seguir viendo historia, pero ya un poquito más centrada, más contextualizada y tiene un poquito pues como de bases teóricas, ¿cierto? Yo sé que la historia a veces aburre, pero en este caso pues es como de la única manera que podemos como entender los fenómenos que pasan en esta parte de física moderna, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con Maxwell y el descubrimiento de la luz, ¿cierto? Entonces Maxwell, un señor científico de Reino Unido que vivió entre 1831 y 1879. Este mapa es un tipo muy inteligente, aportó en hizo pues grandes contribuciones a las ciencias, entre la más importante de ellas se encuentra toda la teoría electromagnética, ¿cierto? O sea, el man planteó, recopiló todo el conocimiento que se tenía de electricidad y de magnetismo hasta la época de él y hizo unos ajustes para que toda esa información de teoría electromagnética pudiera ser explicada mediante 4 ecuaciones que definen la naturaleza de la electricidad y el magnetismo. Esas 4 ecuaciones que nosotros vimos en el curso de Física 2 y que en este curso vamos a introducir de una manera más detallada, ¿cierto? Tenemos la primera de ellas que se llama la ley de Coulomb-Gauss, que define cómo existen o explica, de cierta manera, la existencia de fuentes eléctricas o de cargas puntuales de signo positivo o negativo, que son la fuente o son ese precursor del campo electromagnético, ¿cierto? En este caso, se expresa mediante una ecuación, mediante un operador de divergencia que dice que la densidad de carga puede ser como una fuente o un sumidero del campo del campo eléctrico en el espacio. La segunda de ellas, una ecuación pues muy importante para el desarrollo en ingeniería, se conoce como la ley de Faraday-Henry. Esta ecuación expresa la relación que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético y es la base precursora para el desarrollo de tecnologías de movimiento como lo son los motores y los generadores eléctricos también, ¿cierto? Esta ecuación funciona de forma bidireccional, ¿cierto? Tanto el lado derecho del igual puede ser la causa para producir el lado izquierdo, como el lado izquierdo puede ser la causa para producir el lado derecho. ¿Y qué dice esta ecuación? Dice que los cambios en el campo magnético en una región del espacio producen campo eléctrico en esa misma región del espacio, ¿cierto? Entonces, si existe una variación de campo magnético, se puede presentar un campo eléctrico. Y es mediante esta ecuación que funcionan los motores y los generadores hoy en día, ¿cierto? Digamos que, bueno, y de forma inversa, ¿cómo funciona? Cuando aparece campo eléctrico en el espacio, cuando aparece campo eléctrico en el espacio, es posible encontrar un campo magnético variable en el tiempo. Eso también lo explica esta ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Esta ecuación define el principio de funcionamiento de lo que son los motores. En los motores se aplica una diferencia de potencial entre dos conductores, es decir, que hacemos que circule un campo eléctrico a través de una bobina y esa bobina se encuentra inmersa en el interior de un campo magnético. En las armaduras de los motores se colocan dos imanes. Esos dos imanes hacen que el campo magnético que aparezca en las bobinas por el movimiento de cargas o por esa presencia de campo eléctrico hace que el motor se mueva, hace que haya un movimiento en el eje del motor para que los dos campos magnéticos se alineen en ese sistema. La tercera ecuación se conoce como la ley de Ampère-Gauss. Esta ecuación define la no existencia de fuentes de campo magnético. Es decir,
En esta ecuación, al ser igual a cero, restringe por completo la existencia de lo que se conoce como el monopolo magnético, que es, hasta el momento, pues es una partícula que sigue en constante búsqueda, porque si se logra encontrar esa partícula, se lograría unificar toda esta teoría en una sola ecuación. Eso es pues como un desarrollo teórico que se ha hecho en el cual se ha postulado que existe una partícula de carga magnética, ¿cierto? Que se define como el monopolo magnético. Y resulta pues que en la naturaleza siempre se ha encontrado que las fuentes de campo magnético tienen digamos que las dos polaridades simultáneamente. Siempre que nosotros, por ejemplo, tenemos un imán en la casa, el imán siempre tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿cierto? Se atrae, pues tiene atracción y repulsión con respecto a otros imanes por la existencia de los dos polos. Eso pasaba mucho pues cuando estaban las grabadoras viejas en las casas, que uno era curioso y las desbarataba. Entonces apareció un imán así que era una herradura, que era como de una piedra negra. Yo no me acuerdo ni qué material era eso. Pero cuando ese imán se partía, se dividía, no era que una parte quedaba con la parte magnética del campo y la parte positiva del campo y la parte negativa del campo, sino que los dos se convertían en dos imanes. O sea, ese imán grande se convertía luego en dos imanes y cada una de esas partes tenía un polo positivo y un polo negativo. Y se empezó a estudiar ese fenómeno buscando cuál era la posible partícula que solamente contuviera el polo positivo del campo magnético, y se llegó pues a la conclusión, o hasta el momento se ha llegado a la conclusión de que no existe, de que la fuente mínima de campo magnético que existe en la naturaleza se conoce como el spin del átomo, que está conformado por la rotación que tiene el electrón alrededor del núcleo. Eso es una corriente circulatoria, una partícula de carga que está girando, es una corriente, y esa corriente produce un campo magnético que se conoce como el spin, que tiene polo positivo y polo negativo. Entonces esa es como la partícula fundamental de campo magnético, pero sin embargo sigue siendo con los dos polos. Entonces quiere decir que tanto la fuente de campo magnético tiene polo positivo y polo negativo siempre en todos los sistemas. Entonces no hay una fuente, digamos, puntual de una sola polaridad. Y la cuarta ecuación se conoce como la ecuación de Ampère-Maxwell. Esta ecuación, antes de que Maxwell la trabajara, únicamente contaba con el primer término antes del igual y el primer término después del igual. Relacionaba la existencia de un campo magnético producido por una corriente eléctrica, ¿cierto? Pero luego de que Maxwell empezara a analizar algunos de los fenómenos que pasaban en la naturaleza, él observaba que necesariamente no era necesario de que hubieran cargas eléctricas en movimiento para producir campo magnético. Al mismo tiempo, se podía producir campo magnético por los cambios producidos en el campo eléctrico. Un ejemplo pues sencillo de esta conclusión es lo que se observa en el interior de un capacitor. Yo es porque no tengo tablet hoy acá, me faltó traerla, pero bueno. Nosotros sabemos de circuitos eléctricos que cuando tenemos una fuente, digamos acá tenemos la fuente, acá tenemos una resistencia, ¿cierto? Y acá cerramos el circuito. Cuando aparece esta fuerza electromotriz, es decir, un campo eléctrico, en esta parte aparece movimiento de cargas, aparece una corriente, ¿cierto? Hay unos electrones que se están desplazando desde la fuente. Bueno, en realidad la dirección es opuesta, pero hay unas cargas eléctricas, unas partículas que están desplazando desde la fuente y pasan por la resistencia.
Pero ¿qué pasa acá en el interior del capacitor? En el interior del capacitor se encuentra un material que es completamente aislante. Esto de acá es aislante, entonces por ahí no puede haber un movimiento de cargas eléctricas. Sin embargo, se observa que la corriente sigue y cierra su ciclo y esto se convierte en un circuito eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el interior del capacitor que permite que haya una interacción electromagnética en esa zona? Resulta que lo que aparece es un campo eléctrico que es el encargado de almacenar energía y que por tanto produce en la otra parte del circuito un movimiento de cargas eléctricas. Entonces, en esta zona, a pesar de que no hay un movimiento de cargas eléctricas representadas por esta J, si hay un cambio si hay un cambio en el campo eléctrico que se encuentra dentro de ese aislante. Y la conjunción de esas dos fuentes de campo eléctrico tienen la propiedad de producir campo magnético en el espacio. Entonces este señor planteó pues esa teoría electromagnética explicando todos esos fenómenos de la naturaleza que están relacionados con la electricidad y el magnetismo. Además de eso, aportó también a la teoría cinética de los gases con Boltzmann. Ese señor logró explicar cómo era el movimiento o cómo se podía medir de cierta manera la energía que se encontraba en el interior de un gas compuesto por miles de miles de miles de miles de millones de partículas, ¿cierto? Que eso ahorita lo vamos a explicar pues con más detalle. Y aportó en termodinámica, ¿cierto? Con Boltzmann también. Entonces este señor empezó a teorizar alrededor de sus ecuaciones. Él dijo, bueno, en la época de Newton sabíamos que la luz era considerada unas partículas, la luz pues visible, lo que nosotros vemos, era considerada un movimiento de partículas que se mueven en el espacio, que tienen una energía y que tienen pues unas características que a la época no se explicaban muy bien, pero que pues se formaban imágenes a partir de ese movimiento de partículas, de que las partículas chocaran contra los cuerpos. Esa era pues la creencia que se tenía en la época de Newton. Este señor, bueno, y muchos experimentos también se dirigieron pues en esta zona, pues bajo esta teoría para medir como las velocidades de la luz, o sea que para esta época ya se tenía un conocimiento de cuál era la velocidad de la luz, que era aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo. Eso ya se había medido. Más adelante les muestro cómo se midió eso. Pero ¿qué pasa? Él empezó a decir, bueno, si estos son partículas, necesariamente necesitan tener unas fuentes del campo eléctrico y de campo magnético, ¿cierto? Es decir, deben haber cargas eléctricas moviéndose para que produzcan pues efectos electromagnéticos y eso. Pero entonces él dijo, ¿será que mis ecuaciones, las que yo planteé, tienen soluciones, tienen soluciones diferentes a que no existe ni campo eléctrico ni campo magnético cuando no existen fuentes ni eléctrica ni magnética? Es decir, cuando no hay Rho, no hay densidad de carga en el medio donde se encuentra, ni tampoco hay movimiento de esas cargas físicas, o sea que la densidad de corriente, la J, desaparece de la cuarta ecuación. Dijo, ¿será que en el vacío inmaterial estas cuatro ecuaciones tienen solución? Entonces, él empezó pues, a buscar esa solución, empezó a decir, bueno, vamos a mirar qué podemos sacar como conclusión de esa asunción. Implementó lo que eran las relaciones constitutivas del vacío, las cuales expresaban que había una relación directa entre la densidad de campo eléctrico y la intensidad de campo eléctrico, dadas por una propiedad del vacío que se conoce como la permitividad eléctrica. ¿Qué tan fácil permite la presencia o el desplazamiento de una
de un campo eléctrico en ese medio inmaterial. De igual manera, para el campo magnético, había una relación entre la densidad de flujo magnético, de cómo se desplazaba ese campo magnético en el espacio, y de la intensidad que tenía ese flujo magnético en el espacio vacío. Y está relacionada por la permeabilidad magnética del vacío, ¿cierto? Estas ecuaciones pues las conocemos de Física 2, igual pues más adelante yo las introduciré en más detalle, pero eso le ayudó a él a transformar las cuatro ecuaciones que habíamos visto ahorita en estas cuatro ecuaciones en las cuales se relaciona ya la divergencia y el rotacional de la intensidad de campo eléctrico con la densidad de flujo magnético, la densidad del flujo magnético, y se observa que en la cuarta ecuación hay un producto que involucra esas propiedades eléctrica y magnética del vacío, la permeabilidad y la permitividad. Entonces él empezó a tratar de resolver o de buscar una conjunción entre las cuatro ecuaciones que él había planteado. Empezó a decir, bueno, voy a hacer artilugios matemáticos y voy a ver a qué llego dentro de mi estudio. Y lo que hizo fue que combinó estas ecuaciones. Él vio, pues aquí yo tengo relaciones entre el campo eléctrico y el campo magnético, y tengo unas condiciones dadas por el vacío, ¿cierto? Que es que la intensidad del campo eléctrico está siendo producida o no hay fuentes de campo eléctrico en ese vacío, ni hay fuentes de campo magnético en ese vacío. Entonces, planteó unas ecuaciones matemáticas. Empezó, por ejemplo, tomando la segunda ecuación, aplicándole un rotacional. A ese rotacional, pues, ya vio que encontraba acá la primer componente de la cuarta ecuación. Mezclando esas ecuaciones, llegó a que las soluciones, o que, mejor dicho, las relaciones para ese campo eléctrico estaba dada por esta ecuación. Esta ecuación es una de las ecuaciones más estudiadas de la física y de la matemática, es la ecuación de onda. Entonces llegó a que esa solución para encontrar la interacción del campo eléctrico en el vacío estaba dada por esa ecuación de onda. Entonces, él empezó a buscar, como habíamos dicho, soluciones para esa ecuación que fueran diferentes de cero, ¿cierto? Diferentes de que no había campo eléctrico en el vacío. Y encontró que existían ciertas soluciones que debían cumplir ciertas condiciones, y era unas soluciones basadas en funciones ondulatorias, en las cuales se tenía que había una propiedad que expresaba el desplazamiento de esa onda electromagnética en el espacio, ¿cierto? Con respecto a un vector r de posición, y había una propiedad que definía cómo era el cambio de ese campo eléctrico con respecto al tiempo. Luego empezó a analizar las diferentes opciones que tenía en esa solución. Entonces, cuando el tiempo era igual a cero, ¿qué debía pasar con la posición? Entonces encontraba la posición debe ser igual a cero. Pero cuando el tiempo se incrementa en un pequeño instante, entonces, ¿qué debe pasar con la posición? Entonces, la posición también debe crecer un pequeño, digamos que debe haber un desplazamiento de la onda, ¿cierto? Entonces, encontró que la relación entre ese parámetro de cambio en la posición y ese parámetro de cambio en el tiempo estaba dado por una velocidad, ¿cierto? Y que esa velocidad que se conoce como la velocidad de la onda, estaba relacionada con esas dos propiedades, o que dependía únicamente de esas dos propiedades del material, de esas dos propiedades del vacío, que eran la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica. Para la época también ya se tenía conocimiento de cuál era el valor de estas dos variables, y para su sorpresa
encontró que el valor de esa velocidad, que era la forma en que la velocidad de propagación de la onda, era idéntica a la velocidad que se había medido para la luz. O sea, él encontró la evidencia en sus ecuaciones de que la luz no se trataba de una partícula, sino que se modelaba mediante la existencia de ondas electromagnéticas que se podían propagar en el espacio vacío. Que había un efecto producido entre el campo eléctrico y el campo magnético sin necesidad de que existiera fuente, de que esas dos variaciones entre esos dos campos fueran autosustentables, es decir, que el campo magnético, variaciones en el campo magnético producían campo eléctrico y al mismo tiempo las variaciones en el campo eléctrico producían campo magnético, ¿cierto? Esas dos variaciones producían un efecto que se conoce como la onda electromagnética y es lo que hasta la fecha conocemos como válido y con lo que se ha desarrollado pues gran parte de la tecnología. Algunos de los experimentos más famosos o el experimento pues más famoso para la medición de la luz se conoce como el experimento de Fizeau, que fue desarrollado en 1846 en París, Francia. Este señor lo que hizo fue que pues estaba muy interesado por ese fenómeno de la luz y pues él no veía como una forma de que se pudiera como expresar el tiempo que tardaba la luz en llegar de un punto a otro, porque para él eso parecía como casi que instantáneo. Pero al mismo tiempo, en ese momento en la física, no podía existir ningún fenómeno que fuera instantáneo, que se propagara de forma instantánea. Eso era inconcebible en ese momento en la física. Ahorita, incluso ahorita en la época moderna, hay fenómenos que sí se consideran que se propagan de forma instantánea y eso pues de pronto lo discutiremos más adelante, pero es, un ejemplo de eso es el conocido entrelazamiento cuántico, en el que dos partículas fundamentales de la naturaleza pueden estar separadas por el diámetro del universo, ¿cierto? Una en una esquina del universo y la otra en la otra esquina, y cuando se define el estado de esta partícula, inmediatamente se conocerá cuál será el estado de la otra. Entonces es como un fenómeno del cual ya se tiene pues prueba de que realmente pasa de una comunicación instantánea, de una información que se transmite de manera instantánea. Pero bueno, los primeros experimentos que se desarrollaron para la medición de la luz eran basados en que se tenía una persona en esta zona que prendía la luz y alejado algunos kilómetros de ahí, se tenía a otra persona que apenas viera el cambio en la luz, levantaba la mano y pues con eso intentaban medir como la respuesta, ¿cierto? Como el tiempo de velocidad de la luz. Pero se dieron cuenta pues que ese experimento era muy malo, los resultados no eran buenos porque el observador en el otro lado no respondía con la velocidad que se debía. El experimento que él desarrolló fue un experimento un poco más preciso. Aquí les voy a mostrar un videito de ese experimento. Regálenme un momento, yo abro el enlace. Entonces, ese experimento se conoce como la rueda de Fizeau, en el cual acá se tiene un rayo de luz que atraviesa un vidrio semitransparente, pasa por una rueda dentada, esa luz choca contra un espejo que está separada 8 kilómetros de la fuente, así pues se planteó el experimento, el rayo rebota, intenta pasar por los dientes de la rueda dentada y el observador en cierto punto, al variar la velocidad de giro de este piñón, va a dejar de percibir la fuente de luz, va a dejar de ver esa fuente de luz. Entonces, al igualar la velocidad de giro de la rueda con la velocidad, pues hacer un acople matemático entre esas dos velocidades, se pudo deducir cuál era la velocidad de la luz, que dio valores cercanos a los 300.000
los 310.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Entonces, ahí está pues el video en el enlace para que ustedes lo vean con calma en su casa, pero en realidad el experimento en lo que consistía era en que se tenía la fuente de luz. Entonces, se hacía pasar ese rayo de luz por un espejo semitransparente y que chocara contra el otro. Entonces, cuando atravesaba, el rayo llegaba y rebotaba y atravesaba de nuevo la rueda dentada, ¿cierto? Entonces, en el caso de que la rueda dentada se encontrara totalmente quieta. Pero a medida que la rueda va tomando velocidad, el observador, hay un punto, hay un momento en el que la velocidad de la rueda se iguala con la velocidad con que retorna el rayo. Entonces, es decir, miren, ahí atravesó el rayo por la rueda, pero cuando va a rebotar, ese rayo choca contra la pared del diente. Entonces, al acoplar la velocidad que tiene el desplazamiento de la luz con la velocidad con la que se mueven los dientes, fue posible determinar la velocidad de la luz. Entonces, estas fueron pues como las condiciones del experimento que él realizó. El número de dientes era de 720, 13 revoluciones por segundo, pues la rueda se movía bastante rápido y la longitud a la que se encontraba el espejo era de 8 kilómetros. Entonces, un experimento pues que requiere digamos que, infraestructura complicada de obtener, pero yo creo que uno pues podría de pronto plantearse el reto de reproducirlo en la casa con otros instrumentos.